Hermanos, el Señor les bendiga. Es una bendición poder estar una vez más compartiendo con ustedes un devocional de la palabra del Señor. En esta hora los quiero invitar a abrir nuestras Biblias y leer ahí en sus hogares junto conmigo Primera de Tesalonicenses capítulo 2, versículos desde el 13 al 16, y le damos lectura en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Por esto también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibieron la palabra de Dios que oyeron de nosotros, la aceptaron no como la palabra de hombres, sino como lo que realmente es, la palabra de Dios, la cual también hace su obra en ustedes los que creen. Pues ustedes, hermanos, llegaron a ser imitadores de las iglesias de Dios en Cristo Jesús que están en Judea, porque también ustedes padecieron los mismos sufrimientos a mano de sus propios compatriotas, tal como ellos padecieron a mano de los judíos. Estos mataron tanto al Señor Jesús como a los profetas, y a nosotros nos expulsaron, y no agradan a Dios, sino que son contrarios a todos los hombres, impidiéndonos hablar a los gentiles para que se salven, con el resultado de que siempre llenan la medida de sus pecados, pero la ira de Dios ha venido sobre ellos hasta el extremo. Amén. Mis hermanos, yo los quiero invitar, antes de seguir, a orar para que la palabra del Señor haga vida en nuestros corazones. Señor, te damos gracias por este día, porque tú nos permites una vez más poder oír tu poderosa palabra. Habla en nuestros corazones, que lo que salga de mis labios no sea palabra humana, sino que sea tu poderosa palabra, esa que nos dejaste para nutrirnos, para enseñarnos y para corregirnos. Gracias por todo tu amor. Gracias por este día. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Bueno, mis hermanos, en mis devocionales he continuado con el libro de Tesalonicenses. Para una introducción más profunda o seguir el hilo de estos devocionales, pueden también volver a repasar los devocionales números 53 y 71 que están en el canal de YouTube de nuestra iglesia. Para contextualizar rápidamente estos versículos, recordemos que Pablo, después de haber sufrido mucho en Filipos, siendo castigado, avergonzado, y luego reivindicado por el Señor delante de los romanos, sale a rumbo, llega finalmente a Tesalónica. Y en esta ciudad Pablo predica el mensaje de Jesucristo. En Hechos 16 nos aparece que él al menos va tres fin de semana, 3 días del Señor a la sinagoga a compartir con los judíos, y finalmente es perseguido por estos mismos por proclamar el Evangelio de Jesucristo. Eh, Finalmente Pablo eh, es rápidamente sacado de la ciudad, producto de que comienza a ser perseguido y quiere ser expuesto por estos judíos celosos, ¿cierto?, de su religión. Pablo queda muy preocupado por la situación de los tesalonicenses e intenta una y otra vez ir a esta ciudad para seguir edificando esta iglesia que estaba nueva, que estaba recién surgiendo, y se ve impedido. Entonces deciden los misioneros enviar de vuelta a Timoteo para que traiga noticias de la iglesia y también alienta a los hermanos. Al regreso de Timoteo, eh, Pablo se entera de que los tesalonicenses aún perseveran eh, con ánimo, con mucha fe. Y en el primer capítulo vemos como Pablo elogia, al enterarse por la vida de Timoteo, el amor, la fe y la esperanza, que son llaves que Pablo repite en sus libros una y otra vez, estas palabras claves de que un cristiano debe tener: esa fe, amor y esperanza en el servicio a Dios. Se entera de cómo ellos han trabajado y de cómo de Tesalónica surgen, ¿cierto?, personas que llevan el Evangelio a toda Macedonia. Pero habían ciertos temas que estos tesalonicenses tienen dudas, como cuándo sería la parusia, la venida de Cristo. Ellos la esperaban pronto y algunos se estaban desanimando. ¿Qué sucedía con los que estaban muriendo y Cristo no había venido aún? Y Pablo decide responder en esta carta eh, para resolver esas dudas y también para recordar y defender, ¿cierto?, de cómo fue su trabajo. Por eso en el capítulo 2 Pablo nos deja un gran ejemplo de cómo desarrolló su trabajo pastoral y misionero
en la iglesia de Tesalónica, recordándoles que fue como una madre para ellos, con ese amor, con ese cariño, como una nodriza que amamanta, cuida a los tesalonicenses. Y como un padre los guía, los aconseja, los dirige. Y deja ese estándar para todos aquellos que están en la responsabilidad pastoral, sea un pastor, sean los presbíteros, ancianos, diáconos, líderes de grupos. Pablo deja un gran ejemplo allí de cómo debe ser el cuidado de la grey de nuestro Señor. Pero Pablo continúa más abajo y por segunda vez vuelve a agradecer al Señor por los tesalonicenses. Y esta vez, como ya leímos en el versículo 13, Pablo da gracias sin cesar, porque los tesalonicenses recibieron la palabra del Señor. Este agradecimiento quiere decir un agradecimiento constante, un agradecimiento con Dios que no se detiene por la conversión de las almas que Dios ha llevado allí en Tesalónica. Y aquí en este versículo nos recalca algo importante de los que son verdaderos creyentes. Eh, Dice de que cuando recibieron la palabra de Dios creyeron. Aquí el comentarista Hendrickson nos enseña de que ese recibieron hace referencia a una recepción externa del mensaje del Señor. Lo oyeron. Usted puede pararse y escuchar a un predicador y puede recibir ese mensaje. Pero aquí hay una diferencia muy importante en los tesalonicenses. Y dice que esa palabra que oyeron la aceptaron. No como una palabra de hombre, sino como lo que realmente es la palabra de Dios. Eh, Esta aceptación después de la recepción de parte de los tesalonicenses es una recepción interna, una aceptación interna. Ellos están dispuestos a vivir este mensaje. Y eso es una señal poderosa de los convertidos genuinos al Señor Jesucristo. Eh, Reciben este mensaje no como un discurso más, no como un discurso político, sino como un mensaje directamente enviado desde el Señor. Y dice que esa palabra de Dios hace una obra, lo traduce en algunas versiones. La traducción literal es energiza. Esa palabra nos energiza, trabaja en nosotros. ¿En quiénes? En quienes hemos creído al mensaje de nuestro Señor Jesucristo. No es un mensaje pasivo el que nosotros llevamos, es un mensaje de acción, de poder. Recordemos que Pablo no se avergonzaba del Evangelio, porque era poder y potencia del cielo. Entonces es importante destacar que un genuino cristiano no solo recibe externamente el mensaje del Señor, sino también lo acepta, lo vive, y lo vive con una energía que es entregada por el Espíritu Santo. Lo vive con una acción, con un compromiso, con el cual no se detiene. Pero ¿para qué sirve esa energía que el Espíritu Santo provoca por medio de su palabra? Y en el versículo 14, a la mitad del 16, Pablo les habla de esto, de que ellos habían llegado a ser imitadores del resto de las iglesias, que estaban, de los mismos judíos, ¿cierto? Y de las primeras iglesias que se levantaron, porque habían sufrido las mismas persecuciones por parte de sus mismos compatriotas. Los equipara par a par. Ellos sufrieron persecución, ustedes han sufrido persecución. Probablemente los tesalonicenses estaban sufriendo persecución porque al aceptar el mensaje de Cristo estaban rechazando inclinarse ante el César, porque en esos tiempos la gente era obligada prácticamente a adorar al César. Y esto pudo haber traído muchos problemas para los tesalonicenses. Pero a ellos no les importó porque el mensaje que ellos aceptaron los energizó. Provoca una acción de parte de ellos. Provoca un compromiso con la iglesia local de parte de ellos, a pesar del sufrimiento. Entonces esta energía, ese poder que nosotros recibimos al recibir este mensaje de Jesucristo, no es una energía para yo sentirme el mejor, el más motivado, para yo sentirme un vencedor en aspectos terrenales. Es un poder que se recibe para vivir los sufrimientos y las penalidades que
seguir a Cristo conlleva. Dice que las iglesias, ¿cierto?, que estaban en Judea sufrieron a manos de sus propios compatriotas, de manos de los judíos. Y hay que ser claro aquí, este no es un mensaje antijudío, sino que Pablo hace referencia específicamente a aquellos judíos que se opusieron a Cristo, a los otros que se opusieron a los apóstoles. No es un mensaje contra la nación, es un mensaje contra individuos específicos en tiempos específicos. No debemos tampoco exagerar en un extremo y transformarnos en antijudíos, como muchas corrientes lo hacen. Eh, y habla Pablo, ya en el versículo 15, de que estos judíos que se opusieron al Señor Jesús, también a los profetas, y otros también expulsaron a los apóstoles. Y hay que ser claro en esta parte del por qué no agradan a Dios. Ellos no agradan a Dios porque ellos se opusieron y rechazaron el mensaje de Jesucristo. Más allá de cualquier otro pecado que ellos pudieron haber tenido, el mayor mensaje, y sabemos que la mayor blasfemia es contra el Espíritu Santo, y esta blasfemia es rechazar o renegar eh, constantemente el mensaje de Jesucristo. Y ellos no solamente lo rechazan para su vida, sino que además se oponen a que el mensaje de Jesucristo sea expandido a los gentiles, dice Pablo ya en el versículo 16. Ese es el mayor pecado de estas personas que se oponen. Así como antes se oponían, hoy también hay muchos que se oponen al mensaje del Evangelio, mediante teologías liberales, pervirtiendo el mensaje de Cristo, mediante, cierto, estas políticas nuevas que se están gestando día a día en contra de valores cristianos, en contra de la familia, en contra del diseño de Dios. Traen doctrinas antimorales, pero su mayor pecado imperdonable es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Es rechazar el Evangelio de Jesucristo e impedir que otros alcancen la salvación por medio del mensaje del Evangelio. Hermanos queridos, pero dice más abajo, al final de este versículo 16, pero la ira de Dios ha venido. Hay versiones que correctamente lo traducen, la Reina Valera lo traduce en un tiempo futuro, pero el verbo acá es un tiempo constante. Ha venido sobre ellos ya la ira. No vendrá, ha venido. Sobre estos que se oponían en los tiempos de Pablo ya había venido, ya el castigo había comenzado. Sería fácil todo este texto basarnos a conveniencia nuestra sobre aquellos que reniegan de Dios y se oponen al Evangelio. Pero la idea principal aquí, Pablo la dirige, y esta carta está escrita a los cristianos. De los que se oponen al Evangelio, la ira de Dios vendrá sobre ellos. Dios se encargará de aquellos que se oponen al mensaje. Pero nuestra labor y lo que nuestra parte es cómo realmente estamos recibiendo ese mensaje del Señor. Para concluir, mis hermanos, eh, quiero plantear también unas preguntas y decir, es importante entender que aquellos que hemos sido llamados genuinamente por el Señor, recibimos la palabra, pero también la aceptamos como lo que es la palabra del Señor. Esta palabra, la espada del Espíritu, nos energiza provocando compromiso, trabajo y constante en todo ámbito en la obra de Dios en nuestra iglesia local, soportando sufrimientos y las penalidades que esto conlleva. Quiero compartir para terminar estas preguntas que son las siguientes. Si Pablo nos escribiera a nosotros hoy en día, ¿podría dar gracias constantemente a Dios por nuestras vidas como cristianos? ¿Hemos recibido y también aceptado externa e internamente la palabra del Señor como lo que es? A pesar de las circunstancias, ¿hemos estado recibiendo su palabra como la palabra de Dios en medio de una pandemia, en medio de persecuciones contra nuestros valores? Hemos decidido dejar nuestras comodidades por llevar el Evangelio a otros, aún en medio de una pandemia o persecuciones como las que estamos viviendo en estos tiempos. Estamos siendo ovejas que se multiplican
y estamos discipulando a otros que no conocen a Cristo, como los tesalonicenses hicieron aún en medio de la persecución. Estamos recibiendo esa energía, siendo activados, estamos dejando que la palabra de Dios trabaje en nosotros, estamos aceptando ese mensaje cuando el pastor cada domingo llega con una palabra, cuando un hermano prepara un sermón para un devocional, para el día jueves, estamos recibiendo esa palabra como palabra del Señor. Mis hermanos, son preguntas para reflexionar en familia y muy importantes que los tesalonicenses nos dejan como ejemplo. Gracia y paz del Señor para cada uno de ustedes. Amén.